Please hurry. It's 2 Blake Street. There's a fire. Okay. Oh my God. Blake There's Street? a fire. I'm trying to. Ma'am, what's 2 on Blake fire? Street. The TV. I don't know. My son. His stepson is in his room, and I don't know. He did something with the TV. I was sleeping. I fell asleep. See flames or smoke? Yes. Come on, Seth. Come on. Okay, can you get Yes, we everyone need out? an ambulance, please. Okay. Please, we need an ambulance. Ma'am, or you said something is on fire and now you need an ambulance. What's going on there? Yes, his room. The TV in his room. El lunes 17 de febrero de este año 2025, la policía de Connecticut recibió esta llamada de Kimberly Sullivan, diciendo que había un incendio en su casa y que su hijastro necesitaba ayuda médica de manera urgente. Durante la llamada, la electricidad se cortó, dejando la casa totalmente a oscuras. Cuando los servicios de emergencia llegaron, vieron a Kimberly con su perrito en brazos y gritando para que se acercaran. Los servicios de emergencia le pidieron a Kimberly que se alejara del fuego y le preguntaron si había alguien dentro de la casa, a lo que ella respondió que sí, que estaba su hijastro. Kimberly estaba claramente en shock por el incendio. Entonces, los oficiales intentaron alejarla de la zona del peligro y calmarla. Mientras los bomberos controlaban el fuego, uno de ellos logró sacar al hijastro que estaba tirado en el piso, inconsciente, y así como se ve en el video en pantalla, él estaba siendo rescatado en brazos de un bombero. Cuando lo subieron a la ambulancia para trasladarlo a un hospital, él abrió los ojos, lo que significaba que al parecer estaba fingiendo estar inconsciente. Los médicos le preguntaron qué había pasado, a lo que él les dijo que él había provocado el incendio a propósito. Como muchos sabrán, ocasionar un incendio de manera intencional es un crimen. Entonces, con la confesión del hijastro, parecía que el hecho no necesitaba una investigación, sino que simplemente necesitarían entrevistarlo y de esa manera darle cargos criminales y llevarlo a prisión. Por motivos de protección de la víctima, por ahora su nombre no es público. De igual manera, con el equipo encontramos el nombre real de esta persona, pero por temas legales vamos a llamar a este individuo como John. Cuando los médicos le preguntaron por qué causó el incendio, él dijo algo que les dejó sorprendidos. Me imagino que con esto se darán una idea de lo que fue esta situación. Un incendio terrible, una mujer desesperada, el hijastro que había simulado estar inconsciente y una confesión que hacía que todo fuera más extraño. Esta confesión daría pie a una investigación porque este chico dijo que había realizado el incendio porque esa era la única manera que él veía de escapar. O sea, él aseguró que estaba privado de su libertad, estaba secuestrado en cautiverio, como ustedes lo quieran llamar. Algo con esta declaración empezó a tener sentido, porque cuando John estaba siendo rescatado, vieron que era muy delgado, apenas pesaba 30 kilos, entonces pensaron que se trataba de un adolescente. Cuando le preguntaron su edad, él mencionó que tenía 32 años y que hacía 20 años que estaba secuestrado en la casa de su madrastra. Si se ponen a pensar, este primer dato concordaba con su declaración. Estaba muy delgado y desnutrido para ser un joven adulto de 32 años. De inmediato, John fue llevado a un hospital donde recibió tratamiento médico. Su estado era muy malo. Aquí se confirmó que estaba severamente desnutrido, más todavía sabiendo que este joven medía 1,75 m y pesaba solo 30 kilos. John también se encontraba deshidratado, tenía la dentadura muy dañada, sus músculos estaban debilitados y su pelo estaba largo y enredado. Un tío que lo visitó en el hospital dijo que parecía una víctima de la Segunda Guerra Mundial de tan mal que estaba. John actualmente está recibiendo tratamiento de fisioterapia para recuperarse físicamente y ayuda psicológica para poder sobrellevar todo esto a lo cual fue sometido por años. Ahora, me imagino que se preguntarán cómo empezó todo esto. Lo primero que hicimos fue buscar sobre su historial, el contexto familiar, para poder tratar de armar este rompecabezas. En 1992, Craig Sullivan y Tracy Vallerant se casaron y al año tuvieron a su primer hijo, que era John.
El matrimonio no iba bien, se divorciaron y Craig empezó una relación con otra mujer llamada Kimberly Boyle. Cuando Craig y Kimberly oficializaron la relación, John tenía recién 6 meses de vida y su madre biológica, Tracy, básicamente lo entregó sin problemas. Según ella, le parecía bien que su hijo fuera criado por Craig, que era el padre biológico, y por su nueva novia, y fue así que ambos ganaron la custodia total del bebé. Estamos hablando de Craig y Kimberly. Es importante aclarar que Tracy tenía solo 20 años y Craig tenía 30 cuando tuvieron a su hijo. Entonces es posible también que Tracy hubiera analizado que sería difícil tener la custodia de su hijo sin un trabajo fijo y con mucha inestabilidad en su vida. Kimberly y Craig se casaron y en este matrimonio llegaron a tener 2 hijas más, llamadas Alyssa y Jamie, que fueron criadas con John. Cuando crecieron, los 3 niños asistieron a una escuela pública cerca de su casa. Una compañera de escuela llamada Brenda Liz recuerda que a los 10 años John ya era un niño muy delgado, era muy tímido, tenía los dientes amarillos, la ropa le quedaba grande y solía estar sucio. Él siempre pedía a sus compañeros si le podían invitar comida. Tenía la tez muy pálida y tartamudeaba al hablar. Esta niña contó que varias veces lo vio llorando. Muchas veces le compartió comida en la hora del almuerzo porque él no llevaba nada. Al final de cada día, cuando todos los chicos se iban a sus casas, se lo veía rondar por las aulas. A veces incluso se quedaba sentado en el pupitre y recostaba su cabeza en la mesa de tanto cansancio. Sus compañeros de escuela llegaron a denunciar con profesores que John les robaba comida y que también solían verlo buscando restos en basureros. Los maestros, al ver estos comportamientos, más el hecho de que el niño se veía muy delgado, decidieron hacer una denuncia al departamento de la niñez para que revisaran que todo estuviese bien en su hogar. Algunos maestros incluso empezaron a llevar comida y ropa de sus casas para ayudar al niño. Poco después del 4º grado, la familia de Brenda Liz se mudó a otro estado, entonces ella perdió contacto con John y nunca más supo de él. Los agentes del departamento de la niñez visitaron la casa de Kimberly y Craig para chequear que John estuviera bien. Cuando le preguntaron a John qué tal estaba, él mismo respondió que todo estaba bien. Los agentes tampoco vieron nada extraño o llamativo en la casa, entonces decidieron cerrar el caso. El director de la escuela habló con John, le preguntó si estaba siendo alimentado en su casa, a lo que él respondió que muchas veces no le permitían comer. A veces la familia pedía pizza y comían todos menos él. John también dijo que hasta le limitaban el acceso al agua. El director contó que desde que John tenía 5 años ya venían preocupados sobre su bienestar y que trataron de denunciar muchas veces, pero no se hacía nada. Él recuerda que el niño era muy chico para su edad, muy delgado, y que en ocasiones lo encontraron tirando la cadena del urinal del baño para tomar agua, porque era demasiado chiquito para alcanzar los bebederos de la escuela. La policía también había acudido a la casa de los Sullivan en 2 ocasiones, el 1 y el 18 de abril del año 2004. Esto porque John había dejado de ir a la escuela, entonces los compañeros y maestros decidieron reportar esta situación a los servicios de ayuda del departamento de la niñez, que fueron los que solicitaron que la policía fuera a la casa de la familia. En ambas instancias, la policía había ido a la casa de los Sullivan y lograron hablar con John. Como vieron la casa limpia, al niño con vida y sin señales de que algo ilegal estuviera pasando, reportaron esto al departamento de la niñez. Después de la segunda visita de la policía, los padres decidieron sacar a John de la escuela pública y hacer homeschool. O sea, al no estar más registrado como alumno en la escuela, ya no habría reportes sobre el bienestar de su hijo. Para los que no sepan, homeschool es una modalidad de estudio aprobada en Estados Unidos, donde un niño sigue una malla curricular desde su casa, con algún tutor, que en muchas ocasiones son los padres. En síntesis, puede terminar la escuela sin necesidad de ir a una físicamente. Esto normalmente se ve con familias muy religiosas que quieren evitar que sus hijos aprendan temas que no van acorde a sus creencias. Desde ese momento en adelante, John contó que sus salidas se vieron cada vez más restringidas. Solo le permitían salir a hacer mandados y en Halloween le permitieron salir a buscar golosinas puerta en puerta. La decisión de sacarlo de la escuela fue crucial en este caso.
Porque según los oficiales, una vez que un adulto retira a un niño del colegio público, el contacto con las autoridades es nulo en el estado de Connecticut. O sea, no se hace seguimiento alguno. Lo único es que para que el niño pudiera pasar de curso, tiene que pasar por el proceso de exámenes normales de una escuela y demostrar esto ante las autoridades. Pero ese prácticamente es el único requisito. Un niño puede tomar un test online y esto ya es suficiente para comprobar que está estudiando desde la casa. Hay registros que demuestran que por más que John dejó de ir a la escuela, la familia siguió pagando $450 mensuales en matrícula escolar, lo cual se cree que era porque Alyssa y Jamie siguieron asistiendo a la escuela pública y solo él hacía homeschool. Durante este proceso pasó algo bastante interesante. Las denuncias en contra de los padres de John no pararon, y esto porque los profesores seguían preocupados. En un momento hasta llegaron a aparecer en la casa de la familia Sullivan para asegurarse que John estuviera bien, lo que llevó a los padres de John a realizar demandas de acoso que lamentablemente hicieron que nadie más pudiera indagar sobre el bienestar de este menor. El director de la escuela donde él asistía trató de averiguar con vecinos si alguien sabía algo del niño, ya que no había vuelto a clases y le dijeron que estaba supuestamente en otra escuela. Este hombre hizo llamados y entró al sistema de registro de alumnos, pero no encontró el nombre de John en ninguna parte. Un poco después se enteró que John estaba haciendo homeschool y ahí ya no tuvo manera de chequear porque, como dije anteriormente, no había seguimiento. Cuando le preguntaron a John cuándo había sido la última vez que pudo salir solo de la casa, él comentó que fue cuando tenía 12 años. Era Halloween, se había disfrazado de bombero y recorrió las casas del vecindario para recibir dulces, así como lo hacen todos los niños en esa fecha. En la declaración de una vecina, ella mencionó que vio salir a John un máximo de 3 veces entre los años 2003 y 2009, o sea, por 6 años. Algunos miembros de la familia también intentaron ver al niño, pero fueron aislados y rechazados. El hermano de Craig dijo que la última vez que había visto a John fue más o menos en el 2004 o 2005, cuando John tenía 11 años. Él contó que en las celebraciones navideñas vio que John estaba demasiado delgado, tenía una actitud muy sumisa y se manejaba con mucho cuidado. Él dijo que le expresó su preocupación a Kimberly, pero que ella lo interrumpió de manera abrupta como para que no siguiera con ningún comentario referente a su hijastro. El hermano de Craig también dijo que se llegó a acercar al niño para preguntarle si estaba bien. Esta situación llevó a que Kimberly y Craig cortaran todo tipo de contacto con la familia, haciendo que nunca más vieran a John. Los años pasaban y el hermano de Craig seguía preocupado por el niño, entonces llegó a contratar un investigador privado para buscar a su sobrino. Incluso buscaron si había certificados de muerte a su nombre, pero no lograron encontrar nada. Sin información, no les quedó de otra que cerrar su investigación privada sin saber qué había pasado con John. Poco a poco, la situación de John se fue volviendo más restrictiva. Por años, la familia solo le daba 1 o 2 sándwiches al día para comer. Normalmente eran de atún o de mantequilla de maní, acompañados por 1 o 2 vasos de agua. Y esto al día. Como él se quedaba con mucha hambre, pobrecito, de noche se escabullía para robar comida de la alacena y la escondía en su habitación. En una ocasión, sus padres encontraron los paquetes de comida vacíos y a partir de ahí empezaron a encerrarlo cuando ellos no estaban en la casa. John no tenía permitido tener amigos. En cambio, sus hermanas sí podían, pero no podían llevar a nadie a la casa, salvo en contadas excepciones, y cuando lo hacían, John sabía que debía mantenerse en silencio para que nadie sospechara nada. Los padres le dijeron a las 2 hijas que John era el secreto de la familia, por ende nadie podía hablar de él. Para este caso es importante aclarar que cuando todo comenzó, Jamie y Alyssa, las hijas menores, tenían alrededor de 7 y 5 años respectivamente. Eran muy chiquitas, entonces simplemente seguían las instrucciones de sus padres. Algunos fines de semana le permitían a John salir de su habitación para ver televisión, pero él sabía que tenía que mantenerse callado porque o si no, lo volvían a encerrar.
Cuando John tenía alrededor de 14 o 15 años, salió con su padre de la propiedad para hacer un trabajo de limpieza de un jardín. Aparte de estas ocasiones puntuales, él solo tenía permitido salir de su habitación entre 15 minutos y 2 horas al día para hacer quehaceres del hogar. El cuarto donde quedaba encerrado casi todo el tiempo tenía las dimensiones de 2,5 metros cuadrados. No sabemos aún cómo él dormía ni tampoco sabemos cómo era la distribución de la habitación. Sí sabemos que había muebles en esa pieza. Solo tenemos fotos de otras áreas de la casa y se ve bastante venida abajo. Lo que sí sabemos también es que su pieza no tenía baño, lo que hizo que John desarrollara un sistema con una botella y papel de diario para poder hacer sus necesidades. Cuando lo dejaban salir de la pieza, tiraba sus desechos en la basura o a veces, cuando no lo liberaban, los tiraba a través de la rendija de la ventana. Él además tenía miedo de abrir estas ventanas porque sentía que si lo descubrían, el castigo iba a ser severo. Entonces pasaba la mayor parte de su tiempo mirando a los autos pasar a través de un pequeño hueco. En los pocos momentos donde lo dejaban libre en la casa, él aprovechaba para utilizar el baño y tomaba agua del inodoro. Más o menos en el 2010 le dieron una televisión en blanco y negro para que él pudiera ver ciertos canales, pero esto duró solo unos 3 meses hasta que la tele dejó de funcionar por los avances tecnológicos. La familia tenía una radio que estaba fuera de su habitación. Él escuchaba los programas de radio y las transmisiones de deportes que el padre ponía. La información que daba la radio le ayudó a él a ubicarse en el tiempo para saber qué día y qué fecha eran. La radio era la única conexión con el exterior que él tenía, lo que le hacía imaginar cómo era el mundo. Aparte de esto, le daban 3 a 4 libros al año para leer y con ayuda de un diccionario aprendía las palabras que no conocía. Con los años él fue creciendo, pasó de ser un niño a un adolescente y luego un hombre. La familia fue cambiando las cerraduras de la puerta de John probablemente para asegurarse que no pudiera escapar ya que él era más grande y más fuerte. Por años Craig estuvo enfermo, no sabemos exactamente de qué, pero estuvo en silla de ruedas hasta que finalmente en enero del 2024 falleció. Cuando Craig falleció, John aseguró que todo empeoró. Kimberly, su madrastra, solo lo dejaba salir al patio trasero 1 minuto al día para sacar al perro para que hiciera sus necesidades. Luego de la muerte de Craig, Kimberly le dio a John un abrigo de su padre. Cuando él lo revisó, descubrió que tenía un encendedor en el bolsillo porque su padre era fumador. La situación era inhumana. John estaba desesperado. Kimberly le prometía que si él se portaba bien, iba a empezar a darle más libertad. Pero el tiempo pasaba y lejos de mejorar, todo empeoraba. En un momento ya ni siquiera podía salir al patio con el perro y pasaba 24 horas encerrado en la habitación. Por meses no hizo nada con el encendedor hasta que el 17 de febrero del año 2025 él decidió arriesgarlo todo, incluso su vida si era necesario. En uno de los libros que le habían dado a lo largo de los años, él leyó que el alcohol era altamente inflamable, entonces agarró un papel que tenía, lo mojó con alcohol en gel y usó el encendedor para prender fuego a la habitación. Él había empezado el incendio en el piso, al lado de la puerta de su habitación, que estaba reforzada con 2 tablones de madera. Al comienzo su idea era incendiar la puerta, pero el fuego se salió de control muy rápidamente, entonces empezó a pisar con sus pies tratando de apagar las llamas y gritó por ayuda. Kimberly acudió y le preguntó qué estaba pasando, a lo que él gritó ¡fuego! Al ver el humo, no le quedó de otra que abrir la puerta y preguntar qué estaba pasando. John dijo que la radio tuvo un cortocircuito y se había prendido fuego. Como había inhalado bastante humo, colapsó frente a la puerta que daba a unas escaleras. Kimberly entonces llamó a emergencias y pidió ayuda. Al cortar, Kimberly forzó a John a que se levantara y lo llevó a un baño para que se lavara la cara porque no quería que los bomberos lo vieran con la cara tan sucia. Mientras él se limpiaba, escuchó cómo llegaba una de sus hermanas con su novio. Escuchó que Kimberly les gritó para que trajeran el destornillador y sacaran las trancas de la puerta de la habitación de John para que los bomberos no las vieran. O sea, en pleno incendio ella ya estaba dando órdenes para limpiar las evidencias de cómo tenían encerrado a John. En ese momento John escuchó
la sirena de los bomberos. Y sabiendo que estaban llegando y ellas estaban cubriendo todo, John se tiró al piso fingiendo colapsar de nuevo. Kimberly le gritaba sin parar que se levantara, pero él se mantuvo tirado a pesar de que las llamas avanzaban, sabiendo que de esa manera sí o sí los bomberos iban a tener que entrar para rescatarlo. Kimberly entonces salió de la casa y les indicó a los bomberos que su hijastro estaba en la habitación del segundo piso. Ellos pusieron una escalera y rompieron las ventanas hasta que pudieron sacarlo. Cuando lo metieron a la ambulancia, él abrió los ojos y les contó que él había ocasionado el incendio porque estaba siendo secuestrado por su madrastra. Les pidió que no la dejaran entrar, ya que en ese momento Kimberly estaba intentando ingresar a la ambulancia. Los médicos le bloquearon el paso y se comunicaron con la policía para que iniciara la investigación. Ya en el hospital, la policía se dispuso a hablar con John y él les contó todo. Él hablaba con mucha claridad y su historia nunca cambiaba. Con todo lo que John había testificado, los investigadores allanaron la vivienda e intentaron cuestionar a Kimberly, pero ella les dijo que había conseguido un abogado y que no iba a hablar con la policía. Un vecino declaró que al día siguiente del incendio, Kimberly le había dicho que se quería ir de ahí. Los del barrio empezaron a ver que había detectives en la zona, lo que hizo que sospecharan que esto no se trataba de un simple incendio, sino que había algo más. Este mismo vecino habló con la prensa y dijo que por años observó a la familia Sullivan y que parecían normales y corrientes, que siempre veía cómo entraban y salían Kimberly, Alyssa, Jamie y Craig cuando estaba vivo, pero que nunca había visto a John. Al investigar los registros de la familia, los detectives encontraron que tanto Kimberly como Craig se habían declarado en bancarrota por imposibilidad de pagar tarjetas de crédito de más de 4 bancos. Además, la casa donde vivían tenía doble hipoteca. Craig había trabajado hasta la fecha de su muerte en una empresa local de fabricación de piezas de maquinarias llamada Gem Manufacturer. El único ingreso actual que Kimberly tenía era de asistencia del gobierno. Ella había trabajado en ventas en algún momento, pero estaba desempleada al momento de los hechos. El abogado de Kimberly dijo que su cliente se declaraba inocente y que en ningún momento ella había restringido el movimiento de John de ninguna manera. Aclaró que ella estaba anonadada por las acusaciones de su hijastro, que todo era falso y que él tenía libre albedrío dentro de la casa, pero las evidencias contaban otra historia. Cuando la policía entró a la habitación de almacenamiento del segundo piso donde John dijo que estuvo encerrado, encontraron el pasador con tranca en la puerta, además de evidencias de la existencia de otros seguros y trancas del lado de afuera de la habitación. La puerta estaba reforzada con 2 tablas de madera y otros objetos físicos para prevenir el escape, pero el reporte no aclaraba bien cuáles eran estos objetos. Al entrar a la habitación se encontraron evidencias de que John hacía sus necesidades ahí como él les había comentado. Los investigadores solicitaron al Departamento de la Niñez los reportes y denuncias que se habían realizado en contra de los Sullivan, pero les dijeron que no había ningún registro porque cada 5 años ellos borraban todas las denuncias. Esto causó muchísima controversia online, especialmente porque las denuncias habían sido muy graves, pero la agencia explicó que muy probablemente el caso de John había sido desestimado. Explicaron que cuando un caso de negligencia o abuso es investigado y no se logran encontrar evidencias concretas, el caso caduca luego de 5 años y todos los registros se borran. Actualmente se están haciendo esfuerzos muy grandes para investigar qué pasó. Se interrogó a los maestros y directores que denunciaron hace 20 años la situación para tratar de reconstruir esta historia. El problema es que el colegio a donde John asistía dejó de ser una primaria hace años y ahora es un centro de capacitación para adultos, entonces hay muchos registros que se perdieron. Durante los últimos 20 años no hay registro de algún tratamiento médico ni odontológico a nombre de John, tampoco hay registros de haberse graduado de la escuela. Es como que John cayó en todas las grietas legales posibles, terminando desprotegido y a merced de su familia.
Con toda esta información, la policía arrestó a Kimberly Sullivan, revisaron su historial y ella no presentaba antecedentes legales. A pesar de que los fiscales pidieron que se le diera prisión domiciliaria o tobillera de monitoreo, el juez decidió dejar libre a Kimberly a la espera del juicio. Según vimos, los abogados que analizaron el caso dicen que le dieron estos privilegios porque ella contrató a un abogado privado, lo cual muestra que tiene intención de afrontar un juicio y también porque no tiene antecedentes. De todos modos, Kimberly tiene prohibido acercarse a John y a otros testigos claves del caso. John recibió todo tipo de donaciones como ropa, artículos de higiene personal y hasta le dieron un iPad para que se entretuviera en el hospital. Cuando los detectives le entregaron el iPad, dijeron que él no tenía idea de cómo hacer funcionar el dispositivo y le tuvieron que enseñar la tecnología de pantalla touch porque él no conocía. Según reportan, él se encuentra bastante receptivo a las personas, habla de manera concisa y hasta sonríe en ocasiones. Además, está recibiendo fisioterapia y psicoterapia para recuperarse de las condiciones en las cuales vivió por 2 décadas. Ahora, ustedes se estarán preguntando qué pasó con las medias hermanas de John. Según el testimonio de la víctima, ellas sabían de la situación, al igual que su difunto padre y su difunta abuela. Si bien podemos asumir que las medias hermanas de John tuvieron una infancia compleja, ya que todo esto inició cuando ellas tenían más o menos 7 y 5 años, es muy llamativo que hubieran mantenido el secreto por tanto tiempo. Hoy en día ellas son adultas, creemos que tienen 25 y 27 años y según leímos ya no viven con su madre. Aún no sabemos si ellas van a ser detenidas, pero seguramente serán investigadas y según su nivel de involucramiento se las va a tratar como testigos o como cómplices. Respecto a Tracy, la madre biológica de John, ella dio pocos comentarios a la prensa, diciendo que todos lo aman, que ella misma lo ama y que está muy orgullosa de que John hizo lo que tenía que hacer para ser liberado, pero que hubiese deseado que lo hubiera hecho antes. Ella mencionó que su familia nunca lo olvidó. Aún no tenemos información alguna sobre el involucramiento de Tracy en este caso. Según leímos, ella intentó buscar a su hijo cuando tenía 18 años en las redes sociales, pero no lo encontró. No sabemos aún si ella mantuvo contacto con él luego de entregarlo a Craig y Kimberly a sus 6 meses de edad. Lo que sí vimos sobre ella es que Tracy tiene otra hija llamada Heather, que es 3 años mayor que John y que actualmente tiene 35 años. Heather dijo que llegó a ver a John en su infancia y que intentó buscarlo yendo a la plaza que estaba cerca de su casa porque le dijeron que Craig lo solía llevar ahí, pero nunca lo encontró. La verdad es que toda la situación familiar es un poco confusa por ahora. Este caso es prácticamente único, porque en historias de secuestros normalmente vemos a un captor y máximo un cómplice, pero aquí estamos hablando de una familia entera que mantuvo este secreto por décadas. Es extraño que las hermanas no hubieran denunciado y también que la madre biológica no hubiera reportado no poder ponerse en contacto con su hijo. Kimberly sostiene su inocencia, su abogado dice que está esperando que los fiscales armen un caso sólido porque según él, hasta ahora no hay pruebas definitivas. El abogado asegura que es puramente circunstancial basándose en el testimonio de una sola persona y que su cliente es inocente hasta que ellos prueben lo contrario. Por la naturaleza de este caso, la verdad es que va a ser complejo para la fiscalía armar un caso en contra de Kimberly porque todo pasó dentro de su hogar y no hay cámaras que hubieran captado nada. 2 de los testigos que John mencionó murieron, su abuela y su padre, y los otros 2 testigos son las hijas de Kimberly que mantienen contacto cercano con ella. La estrategia que nosotros creemos que se está utilizando es la de la duda razonable, que es cuando se pone en duda toda la evidencia y testimonios. Entonces, si esto va a juicio, un jurado no puede llegar a un resultado unánime. Eso se le llama duda razonable. Entonces el juicio queda nulo. Por ejemplo, ellos están diciendo que en la casa había comida, entonces ahí los fiscales tienen que demostrar que Kimberly impedía que él accediera a esa comida, lo cual si se ponen a pensar es muy difícil de probar, aunque con el estado físico del joven podría comprobarse que esto ocurrió por esta razón, o sea, el peso tan bajo que tenía John. Respecto a por qué John recibió este trato, el abogado dijo que Craig era el padre biológico y que él era el que dictaba cómo se iba a criar a su hijo. Y esta es otra estrategia legal que se suele utilizar.
que es poner la culpa a otra persona para, en este caso, deslindar a Kimberly, más todavía sabiendo que la persona señalada ya no se encuentra con vida como para defenderse. No hay que dejar de lado que la muerte de Craig en sí es bastante sospechosa y posiblemente podrían enlazar a Kimberly con la muerte de su esposo. Que nos imaginamos lo sabremos en un futuro cuando el caso se encuentre en la etapa de juicios. Kimberly está siendo acusada por asalto en primer grado, secuestro en segundo grado, retención ilegal en primer grado, crueldad hacia las personas en primer grado y puesta en peligro imprudente en primer grado. En Connecticut, al igual que en muchos estados de Estados Unidos, los delitos se diferencian por grados. Cuando hablamos de primer grado es porque el hecho está catalogado como un crimen más grave, que es cuando hay violencia extrema o daño a la víctima. En cambio, cuando hablamos de segundo grado es cuando el daño infligido no es tan grave. Si se fijan, todos los delitos de los que se le acusa están en primer grado, o sea, el más grave, excepto el secuestro en sí, que esto puede ser porque quizás no se utilizaron armas para mantenerlo privado de su libertad. De todos modos, no es necesario que una víctima esté físicamente restringida o amenazada bajo armas para que sea considerado un secuestro. Este tipo de criminales suelen utilizar la manipulación y violencia psicológica para mantener a las víctimas y los testigos callados. Yo creo que este caso va a dar mucho de qué hablar este año. Si les interesa que hagamos un seguimiento, díganme en los comentarios. Por ahora, aún hay muchas preguntas sin responder, pero con el tiempo seguramente la investigación va a revelar mucho más. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.